origen de este ministerio de APR. Y estuvimos 3 años, hasta 1998, diciembre de 1998, inauguramos nuestro primer local en el barrio de La Flota, en Murcia. Por lo tanto, estuvimos 3 añitos en los que decidimos no tener local. ¿Por qué? Porque éramos 3 familias. Fernando, para aquel entonces, ya apenas podía ver, era prácticamente invidente y no tenía facilidad para encontrar trabajo. Ana comenzó a trabajar en una fábrica, las hijas también comenzaron a trabajar, pero él pensó en ser vendedor de enciclopedias. En el 95 todavía se vendían enciclopedias, ¿no? Hoy en día sería un trabajo algo tan ridículo como abrir un videoclub, pero en aquel entonces sí que había, antes de Wikipedia, y Fernando optó por esto, pero los pocos que estábamos ahí dijimos, ¿qué tal si nuestros diezmos y ofrendas son para el sostén de Fernando? Aunque no le alcanzaba, pero lo que vamos reuniendo de ofrendas, renunciamos a tener un local, pero que este hombre de Dios, que tiene tanta fuerza, tanto por dar, que no malgaste su trabajo y su energía fuera. Y así lo hicimos. Por eso estuvimos 3 años sin local, es decir, nos reuníamos en el campo, nos reuníamos a la orilla del río, nos reuníamos en el salón de una casa, nos reuníamos en un local de una iglesia que nos prestaba. Si ellos se reunían en la mañana, pues nos prestaban en la tarde y les dábamos una ofrendita. Y así estuvimos. Luego pudimos ir al salón de un hotel, del Hotel Pacoche, hasta que en el año 98, 3 años después, tuvimos nuestro propio local y ahí nos constituimos también oficialmente, legalmente como iglesia. Por eso nuestros aniversarios los contamos. Por cierto, este año hacemos 25 años, desde 1998 hasta 2023, van 25 años como ministerio, como iglesia oficial. Pero os estoy contando que nuestra singladura, nuestro caminar, arrancó 3 añitos antes. No teníamos local, pero ya éramos iglesia. Ya éramos una iglesia que el Señor estaba edificando. Y qué honor es ser parte de la iglesia de Jesucristo. Además, amamos la iglesia de Jesucristo, no solamente en nuestro ministerio a los pies del Rey, que es donde servimos, donde tenemos un compromiso, pero amamos la iglesia en Alicante. ¿Cuántos dicen amén? Somos parte de la iglesia en Alicante. Amamos la iglesia en España y en toda la tierra, porque el Señor no tiene muchas iglesias, tiene una sola iglesia, una sola esposa, ¿verdad? Un solo templo donde Él habita, aunque nos reunimos como iglesias locales en diferentes locales. Pero la pregunta hoy, muy pertinente en este tiempo donde todo se está redefiniendo, ¿qué es la iglesia y cuáles son los objetivos y el trabajo? Avanzamos una, por favor. La palabra que ahí usó Jesús en Mateo capítulo 16 es eclesia, eclesia con 2 Ks de kilo, eclesia. Fue la palabra que usó. Es una palabra que aparece más de 35 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo usaban los griegos esta palabra eclesia y por qué Jesús la toma para referirse a lo que Él está construyendo, a su iglesia, a sus discípulos? Los griegos usaban eclesia para hablar de una asamblea de personas convocadas en un lugar público con el propósito de deliberar. Cuando en los días de Jesús y de sus amados discípulos alguien oía eclesia, el pensamiento se les iba. Es igual que si tú hoy oyes la palabra, por ejemplo, parlamento. ¿Dónde se te va el pensamiento? O al Congreso de Diputados o a un restaurante que tiene ese nombre también, ¿no? Si oyes, no sé, la palabra centro comercial, pues te vas a ir. Quizás en el siglo XIX, cuando hablaban de centro comercial, no pensaban en, ¿cómo es el de aquí de Alicante? Gran Vía, el centro comercial
¿O cómo es el otro? Puerta de Alicante. Hay un montón, ¿no? También. Pues ellos oían la palabra eclesia y ellos pensaban en una asamblea de personas convocadas en un lugar público con el propósito de deliberar. Se aplicaba este nombre al Senado romano, cuando se reunían para establecer leyes que cambiarían el rumbo del pueblo. Entonces, era una palabra que tenía que ver con el Senado, que tenía que ver con gobierno. El término aparece por primera vez en la Escritura, en los labios de Jesús, aquí en Mateo 16, 18 al 19. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Estamos en el versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que se estaba refiriendo a él mismo, o probablemente también a esa declaración, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Pedro dijo, y Jesús dijo, bienaventurado eres Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, eclesia. Edificaré mi, perdón, no te he oído, mi eclesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si os dais cuenta, cuando Jesús habla de eclesia, algunas consideraciones. Vamos a pensar en esta palabra. Avanzamos una, por favor. Cuando Jesús habla de eclesia, etimológicamente serían las personas llamadas por Jesús desde el mundo hacia la comunión con Él. Eclesia deriva del verbo griego kaleo, que significa llamar. Tiene que ver, por lo tanto, con los llamados por Dios. Entonces podemos etimológicamente pensar que nosotros, por ejemplo, que somos iglesia aquí en Alicante, parte de la Iglesia General de Alicante y una de las congregaciones somos iglesia, somos los llamados por Jesús del mundo, estábamos en el mundo, pero Él nos llama, David, Leo al cuadrado, Vanessa, Julia, a Julia la llamó también a Julia, llamados del mundo hacia la comunión con Él. Pero también, kaleo, los eclesias, los llamados por Jesús hacia el mundo para servir a los seres humanos. Ese doble sentido del llamado. Primeramente nos llama hacia Él, pero luego nos llama al mundo. O sea, nos saca del mundo, nos lleva a su reino, nos hace sus discípulos, pero luego nos envía hacia el mundo a cumplir la misión de Dios de salvar a otras personas. Así que di conmigo, soy un llamado a Jesús y soy un llamado hacia el mundo. Amén. Entonces, esa es la primera consideración. La segunda consideración, avanzamos, es que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Esto está en Mateo 18, o sea, 28, 19, 20, lo que llamamos la Gran Comisión. En la Gran Comisión Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id. Y en ese envío a los discípulos, id, estaba delegando autoridad en su iglesia. Haced discípulos de todas las naciones. Jesús, cuando usa esta palabra, eclesia, no tenía en mente algo religioso, porque ya había sinagogas judías, también había templos paganos, había muchos términos que podían remitir a algo religioso. Pero Jesús utiliza eclesia, que nos habla más bien de gobierno, de autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús quería dejar bien claro desde el principio, la iglesia que yo estoy edificando, así como el Padre me envió y me delegó autoridad, ellos también tienen autoridad. Toda autoridad, estas fueron las palabras antes de ascender, de ir al Padre. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Id, y dice la
palabra en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, que cuando él ascendía los bendecía a los 120. Eran más de 500 hermanos que le vieron partir, luego quedaron en el aposento alto 120. Pero a esa, que era su iglesia primitiva, o sea, la primera célula, ahí estábamos tú y yo representados, estaba delegando autoridad y bendiciendo. Vais con mi bendición, sois el cuerpo de Cristo, vais con mi autoridad. Yo la cabeza, vosotros el cuerpo, tenéis mi Espíritu Santo. Y mira el que está a tu lado y di, tú tienes autoridad. Dile, porque eres la iglesia de Jesús. Amén. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Otra consideración más, la tercera. Cuando advierte a reglón seguido que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en una manera implícita, Jesús nos estaba dejando claro que la iglesia va a nacer en un contexto de guerra, de antagonismo con el reino de las tinieblas. O sea, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está hablando claramente de que los discípulos íbamos a tener una guerra. Al mismo tiempo, él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y no, aunque haya guerra, no prevalecerán. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la autoridad de mi iglesia. Entonces, nos estaba anunciando, vais a tener guerra, vais a tener conflicto en el mundo, vais a tener batalla, pero os doy mi victoria. Las fuerzas del mal no van a vencer. Y por si tenemos alguna duda, nos ha dejado el fin de todas las cosas en el libro de Apocalipsis, donde triunfamos, ganamos, vencemos, reinamos con él. Eso merece un aplauso. Aleluya. Amén. A nivel local, por lo tanto, ¿cómo podemos definir la palabra eclesia o iglesia? A ver si te parece bien esta definición. Como un cuerpo local, un compañerismo de creyentes bautizados que se unen voluntariamente para la adoración, el crecimiento y el servicio. Otra vez, como un cuerpo local, un compañerismo de creyentes, los que hemos creído en Jesús, que tenemos la revelación, Él es el Hijo de Dios, que entonces nos bautizamos, porque digo, id por todo el mundo, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo importante se hace público. Por eso, Henry y Julia se van a casar el 1 de julio. Uy, qué nervio, ¿eh? Acaba de darte así algo en el estómago. Por eso cuando nace un niño, lo presentamos. Por eso, cuando nos graduamos, hay un acto público. Todo lo importante no se queda en el secreto, ¿eh? No hay tal cosa como esoterismo, conocimiento oculto y cosas así en Dios. Gracias. Todo lo importante se celebra, se hace público. Y Jesús dijo que la fe de tu corazón, que confiesas con tu boca, la manifiestes también públicamente bajando a las aguas del bautismo. Somos un compañerismo de creyentes bautizados que se unen voluntariamente para la adoración, el crecimiento y el servicio. Ahora, hay otras descripciones de lo que es iglesia en el Nuevo Testamento. Solo las voy a usar como referencia. Os he dicho que la palabra eclesia aparece en 35 ocasiones. La iglesia de Dios o las iglesias de Dios, 12 ocasiones. El cuerpo de Cristo, 11. La esposa de Cristo, 3 en el Antiguo Testamento y 9 en el Nuevo Testamento, 12 en total. Somos todo eso. Somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo. También esta se menciona en 5 ocasiones, el edificio de Dios. Somos morada de Dios, el edificio de Dios. Además se nos llamó pueblo de Dios, un compañerismo de personas convertidas en una fe, una unidad y bajo el gobierno de Dios. Se nos llama el pueblo de Dios. También se nos llama familia en Efesios 2:19. A mí me encanta conocer cuando uno dice, oye, esta mañana, por ejemplo, conocí a 2 nuevos hermanitos que vinieron a reunirse en APR ahí en Murcia.
desplazado porque él es médico militar y de la zona de Madrid lo han desplazado a Cartagena. He tenido el honor de conocerlos. Ella cantante profesional, el médico militar. Y digo, wow, ellos eran mis hermanos, solo que no los conocía. El padre ha querido, ¿verdad? Que sería una sorpresa si de repente a mí me viene un día y me dice mi padre, tengo que decirte una cosa, Juan Carlos. Nunca te lo he dicho antes, pero hace no sé cuántos años le fui infiel a tu madre y tienes 12 hermanos por ahí. No, no, no. Y yo empiezo a conocer y digo, hermanos míos. Pues algo muy fuerte, muy grande, es que tenemos hermanos por toda la tierra, lavados con la misma sangre, que vamos a estar eternamente juntos en el cielo, y cuando los vas conociendo dices, wow, es mi hermano, es mi hermana, son mi familia. Qué tremendo es eso, ¿eh? Por eso no podemos hacernos unos a los otros daño, porque nos haríamos daño a nuestro propio cuerpo, o hablaríamos mal de nuestra propia familia. Es una locura eso. También se nos llama la vid y los pámpanos en Juan 15, el rebaño de Dios en Juan 10 y columna de la verdad en 1 Timoteo 3:15. A ver, ¿a cuál te gusta a ti más, Diego? Para que no te me duermas. Voy a preguntarte a ti primero. ¿Cuál te gustaría a ti más? De todas. Venga, piénsalo. Enrique, ¿con cuál te quedas? ¿Te gusta la de familia? Muy bien. Inma, ¿y a ti? Familia, son muy familiares. ¿Y Luca, cuál te gusta? Rebaño también te gusta. Es pensar en Jesús como el pastor es algo consolador. ¿Y Natalie, cuál te gusta a ti? Familia. ¿Será porque la última, la que más énfasis tengo que hacer? ¿Nadie gusta la de ejército? Columna, ¿te gusta? Oh, sí. Columna y baluarte, la verdad, perdón. Morada, templo del Espíritu Santo. Eso nos habla de comunión. Diego. Buenos días. Buenas tardes, Diego. Amén, wow. Eso tiene un trasfondo muy fuerte. Bueno, el siervo no ha dormido, está aquí, o sea que yo bromeo, pero tiene mucho mérito y yo sé lo que es. Recuerdo una vez que fui con el cambio de hora y el pastor Radamés, sabes que no es de cortometraje, ¿no? Y estaba en una predicación suya y las cabezadas eran tan impresionantes que yo estaba sentado y hacía unas cabezadas de caerme, hacía así. Y entonces, en ese viaje me acompañaba Pascual y Pascual me hacía así, me recogía. Pasé fatal. Bueno, pero no hagas tan fuertes las cabezadas en todo caso. ¿Cuáles son los objetivos? Avanzamos. ¿Cuáles son los objetivos de la iglesia según el Nuevo Testamento? Esto es muy importante. La misión de la iglesia y de ahí sus objetivos se centra en 3 áreas. La primera de ellas, hacer discípulos. Ese es el corazón de la gran comisión. O sea, no es llenar el mundo de hijos y luego esos hijos que se críen de cualquier forma. Jesús dijo, id por todo el mundo, haced discípulos. Es algo más que creyentes incluso, porque uno puede ser creyente y dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero un discípulo es un hijo de Dios que se está formando en el carácter para ser a la imagen de Cristo Jesús. Ahora hablábamos ahí adentro, hablábamos con Cristian y con Michelle que el asunto es cada vez tener más la cultura del reino, ¿verdad? Cada vez tener más la semejanza del maestro. Todo discípulo, su meta es llegar a ser como su maestro y que nos confundan con Jesús. Que el que tenga un encuentro conmigo, de alguna manera, tenga una aproximación a Jesús. Tenga un primer encuentro. Yo estoy convencido de que cuando Pablo, Saulo de Tarso en aquel tiempo, tuvo un encuentro con Esteban, antes que ver a Jesús, camino a Damasco, lo vio brillando en el rostro de ese santo. ¿Mm? Hay una anécdota que a mí me encanta, me ministra mucho, de unos ejecutivos que estaban en la India y tenían que tomar un vuelo para llegar a tiempo a lo que era Navidad, y fueron con tanta prisa que una niña que estaba en las afueras del aeropuerto vendiendo
naranjas, pero era cieguita aquella niña. Entonces pasaron corriendo y le dieron al cesto de las naranjas, ¿no? Y rodaron por el suelo y la niña se dio cuenta y comenzó, era el sustento de ella y traía a su familia también ese sustento y comenzó a buscar las naranjas, pero sabes que en la India hay tanta gente, se puso nerviosísima y uno de los ejecutivos que iba corriendo, porque ya se les iba el vuelo, era cristiano. Entonces miró para atrás, no había sido él el que, esto es una anécdota verdadera, pasó así, el que tiró el cesto no había sido él, pero era parte del grupo, había sido un compañero y vio a aquella niña ciega tanteando para ver si encontraba su naranja y en ese momento le tocó el Espíritu Santo el corazón, dejó de correr y perdió el vuelo, entonces regresó y calmó a la pequeña, le recogió todas las naranjas y le puso un billete de $50 en la mano y le trajo paz. Entonces, esta niña que había recibido el evangelio de unos misioneros, le habían hablado de cómo Jesús es bueno, de cómo Jesús es amor, de cómo Jesús nos cuida. Entonces, esta niña recibió ese amor y le pregunta, ¿es usted Jesús? En inglés, en el poco inglés que hablaba, le pregunta a la niña a este ejecutivo, perdone, ¿es usted Jesús? Entonces este hombre pasó las Navidades solo en el aeropuerto de la India, pero con un gozo tan grande, lo habían confundido con Jesús. Y yo quiero que me confundan con Jesús. Amén, mis hermanos. Estamos en ese proceso de ser discípulos. El discípulo es un aprendiz, Mateo 11:29. Y la obediencia es la esencia del discipulado, Lucas 6:46. Los discípulos deben llevar la cruz diariamente. ¡Uy! Eso nos gusta menos, ¿verdad? Discípulo se niega a sí mismo. Rendimos nuestra voluntad a la de Dios sin pensar en los riesgos. ¿Cuáles son los objetivos de la iglesia? Por lo tanto, hacer discípulos. Y quiero también que pienses en hacer discípulos, no solamente la iglesia hace discípulos, la eclesia, los pastores hacen discípulos, porque es como que estás transfiriendo tu responsabilidad a otro. Los discípulos, dice Jesús, id a sus discípulos y haced discípulos. O sea, los discípulos hacemos discípulos. Y de hecho, en la revelación bíblica del Nuevo Testamento hay 3 edades espirituales. Los niños, que se llama 1 Juan 2, hijitos, los jóvenes y los adultos, que se les llama padres. Entonces a los niños, a los hijitos, el mensaje para ellos es, vuestros pecados han sido perdonados en su nombre y conocéis al Padre. Y conocéis al Padre, dice 1 Juan 2. O sea, el que es un hijo de Dios entiende que ha sido perdonado por la sangre de Jesús, que ha sido llamado del mundo a Jesús, pero entonces comienzas a conocer al Padre y es una revelación del Padre que te da identidad, que te da amor, que te da seguridad. El mensaje a los jóvenes es, habéis vencido. Os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ya no es, conocéis al Padre. Ya es, guerra, habéis vencido al maligno. Y lo desarrolla un poco después, dice, sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, que nos da las claves de cómo vencer al maligno. Esto sí, a mí se me reveló al principio que era tentado y yo no sabía resistir la ira. Yo no sabía resistir el temor, yo no sabía resistir otras iniquidades. Y yo digo, ¿cómo es esto? Pero Dios me revela, Juan Carlos, si te fortaleces en el Espíritu y la palabra de Dios permanece en ti, vas a vencer al maligno. Entonces, en aquel tiempo, esto se lo contaba yo el otro día, estaba hablando con mi hijo, porque en la mudanza de la iglesia se ha hecho con cintas de videocassette y cassette, así muy vintage, ¿no? Ahora tenemos un reproductor de cinta de cassette ahí y tal. Y entonces me dice, papá, ¿tú lo usabas? Digo que sí lo usaba. Digo, mira, cuando yo comienzo en el Señor, no había todo lo que tenemos hoy, tal cosa, no había. Y ¿sabes lo que yo hacía, hijo? Con una grabadora, ¿os acordáis de esos Walkman que eran grabadora también? Con una grabadora
yo me grababa los versículos favoritos míos. Todos los versículos. Romanos capítulo 8 enterito. Salmo 91. Salmo 23. Efesios 1 y 2. Un montón de pasajes claves que para mí, Romanos 6, que para mí eran palabras que Dios me había ido enseñando y muy importantes, ¿no? Entonces, porciones de Isaías. Entonces yo me lo grababa con mi propia voz. Por ahí andarán las cintas, por ahí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no sé. Entonces me iba a la universidad escuchando esos versículos y aprendiendo la palabra de memoria y fortaleciéndome la palabra. Y yo iba ahí con mi Walkman o me ponía la alabanza o me ponía la palabra que yo mismo la grababa. Claro, hoy en día yo tengo la Biblia dramatizada con unas voces de actores que a veces se la pongo a mis hijos y digo, a quedar de seguidilla, les pongo los proverbios. Ten cuidado con la mujer adúltera. No te aproximes a sus caminos. Y mi hijo, así con los ojos abiertos, ¿no? Escuchando como muy actual. Ven que como un padre hablando. Hoy tenemos la Biblia en todos los formatos, los modelos. Tenemos tantos recursos a nuestro alcance. Pero así yo vencí. Porque la palabra de Dios comencé a fortalecerme. La palabra de Dios permanecía en mí. Y buscaba a Dios para fortalecerme en el espíritu. Y cuando llegaba la tentación, tenía el recurso y la fortaleza. Eso es la segunda edad. Pero la tercera edad es, os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que has sido desde el principio. Ya es que conoces a Dios en tu propia experiencia, es que conoces el proceder de Dios, los caminos de Dios, el carácter de Dios. Pero lo que me ministra es que podría llamarnos adultos, ¿verdad? Maduros, también otra forma de llamarnos, pero nos llama padres. Porque el mensaje que hay ahí para nosotros es que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos hijos espirituales. Que los que hemos sido discípulos, discipulemos. Que podamos... ¿Qué pasa con el padre? Chicos, que eso viene después, en un añito o dos, ya, ¿no? Henry con lo viejuno que está, tiene que tener hijos pronto. Entonces, te cambia la vida, ¿verdad? Cuando somos padres, ya todos son los hijos. Ahora vosotros salís a pasear. ¿Y qué estoy pensando? Un buen restaurante, una buena cafetería, una buena vista, un paseíto. En cuanto tengáis hijos, te cambia la visión y tú vas buscando parques. Es impresionante. Tú conoces todos los parques de Alicante. Y tú dices, no vamos a ese parque que tiene un tobogán grande. Y te mira y te mira, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos hemos transformado en otra cosa, ¿no? Entonces, y luego eso, me imagino que volverá cuando eres abuelo, ¿no, Enrique? También empieza... Ajá. Ya vuelven, pero la multiplicación. Los nietos, ya vuelven. Pero en lo espiritual igual, en lo espiritual te cambia la vida porque ahora ya no solo me cuido, cuido a otros. No solamente me alimento, alimento a otros. Y puedo multiplicarme, por eso es muy importante que seamos buenos hijos de Dios con la imagen de Jesús, porque nos vamos a multiplicar tal como somos. Entonces, tú eres un adorador, te vas a multiplicar en adoradores. Tú eres alguien con temor de Dios, tú vas a proyectar eso en otros también. Tú tienes un estándar de vida alto y entonces poco a poco llenamos la iglesia de gente de santidad, de gente de reino, ¿verdad? Y no de gente dominguera, religiosa, que seguimos siendo los mismos, solamente que ahora nos llamamos evangélicos. Eso no es el plan de Dios. Eso no es reproducirnos en discípulos, sino hacer religiosos. ¿Se entiende, verdad? Todos nosotros. Sonríe el que está a tu lado y ten hijos para Dios. Muy bien, avanzamos. ¿Cuáles son los objetivos de la iglesia? El segundo objetivo, ayudar al crecimiento de los miembros. La iglesia se esfuerza por desarrollar a sus miembros hasta alcanzar la madurez cristiana. Jesús nos instó a ser perfectos como lo es nuestro Padre. O sea, sed perfectos así como vuestro Padre es perfecto. La palabra allí, perfecto, es teleios, maduros.
maduros. Ahora, si tuviésemos que pensar, ¿qué es alguien maduro según el Nuevo Testamento? ¿Qué es madurez? ¿Cómo distinguimos a alguien maduro en el Nuevo Testamento? Esto no está en la proyección, pero es solo por hacer la referencia. Número 1, maduro es alguien que vive en amor. Primera Tesalonicenses 4, 9 y 10, Segunda Tesalonicenses 1, 3, Filipenses 1, 9 al 11, Efesios 3, 7 al 10. Alguien maduro es alguien que vive en amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Soy maduro. Yo he hecho 3 cursos de teología, estoy apuntado en el club de apologetas, de teólogos, recibo la revista de teología de no sé qué, y el pastor me ha pedido que predique 4 veces, estoy a cargo de una célula, y luego tienes la chispa del orgullo ahí, enseguida te sale, eres alguien que no te sacrifica de llevar a un hermano, de ayudar a alguien en una mudanza. Si es cristiano, vas a ser también experto en mudanzas, seguro que sí. No sirve. Hermano, entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes solamente la mente inflada, pero el amor edifica. El amor es el carácter de Dios. 2, madurez es el aumento de la fe. Segunda Tesalonicenses 1:3. La fe comienza como un grano de mostaza, pero debes crecer, ir creciendo. Y también madurez es ser espiritual, tener el carácter semejante al de Jesús, ser espiritual. Gálatas 5:16 al 21, verso 24, Filipenses 2:1 al 5, Efesios 4:13, un montón de citas. Madurez en el Nuevo Testamento es santidad, es carácter, es ser semejantes a Jesús, es ser espirituales. Amén. Madurez es la sabiduría con la que nos conducimos como estilo de vida. Madurez es sabiduría, los que han alcanzado sabiduría. El doctor Lyman Abbott estaba viajando por un distrito que había sido devastado por un gran incendio. Este territorio estaba poblado de modo principal por puritanos sinceros. Había muchas casas improvisadas construidas con troncos de árboles y también cobertizos en los que vivía de momento la gente para resguardarse del frío. El doctor Abbott se quedó sorprendido al ver un magnífico edificio construido de ladrillo y que destacaba por contraste con las chabolas que había alrededor. Como respuesta a su pregunta, se le informó que aquel edificio de ladrillo era el edificio de la iglesia. ¿Cómo?, inquirió entonces. ¿La iglesia no quedó afectada por el fuego? Oh, sí, le contestaron. Quedó completamente destruida. Esta es la iglesia nueva. La hemos construido antes que nuestras casas. Madurez es compromiso. Madurez es poner primero lo de Dios. Madurez es tener prioridad por las cosas de Dios. Si uno puede decir aleluya, di ahí. Tercero, ¿cuáles son los objetivos de la iglesia? ¿Cuáles son los objetivos? Cultivar el poder espiritual y el servicio entre sus miembros. Cristianos impotentes e iglesias débiles indican la ausencia del Espíritu Santo. APR Alicante, a ver, vamos a ponernos frente al espejo de la palabra. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos? Porque cristianos impotentes e iglesias débiles indican ausencia del Espíritu Santo. Él es nuestra fuente de energía. Jesús le dice a sus discípulos, no salgáis de Jerusalén, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Entonces dice en Lucas 14:34 que la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? Entonces la iglesia tiene poder por el Espíritu Santo. La iglesia tiene una capacidad de servicio los unos a los otros. Tenemos dones, tenemos fruto, tenemos la equipación.
los dones y el fruto del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos da las herramientas para servir, para tocar las vidas. De repente estás con alguien y Dios te da una palabra de discernimiento y le habla a esa persona, te da una palabra de ciencia. O oras por alguien y se sana y fluye un don de milagros. Son las herramientas para servir. No está en mí, está en el Espíritu Santo. Yo no tengo la palabra, yo no tengo la fuerza, yo no tengo el amor, yo no tengo la sabiduría. Yo soy el avatar. Para los que les gusta el cine. Es Jesús. Jesús quiere vivir en este mundo todavía. Solo busca avatares, solo busca quien les preste el cuerpo a Jesús, al Espíritu Santo. Y que sea Jesús amando en mí, que sea Jesús tocando otras vidas, que sea Jesús sanando, que sea Jesús obrando maravillas. Amén. La iglesia va a tener poder y va a tener también capacidad de servicio. Cuando el reverendo W. Alexander, joven ministro de mucho entusiasmo, de mucho ingenio, llegó a un pequeño pueblo de Oklahoma para encargarse de su primera iglesia, le dieron la triste noticia de que tal iglesia estaba muerta y que iba a perder su tiempo. Está recién salido del seminario como un Miura, se quería comer el mundo, ¿verdad? Lleno de ganas de servir a Dios. Después de varias tentativas infructuosas, no pudiendo reavivar la fe o el entusiasmo de los hermanos, entonces anunció en el periódico local, que todo el mundo lo leía porque era un pequeño pueblo, anunció en el periódico local que puesto que la iglesia estaba muerta, su funeral oficial tendría lugar el próximo domingo por la tarde. El templo se llenó de curiosos. No solamente vinieron los hermanos, sino todo el pueblo estaba allí. El templo se llenó de curiosos, quienes al entrar vieron al frente un enorme ataúd, más grande de lo normal, cubierto de flores, y el tipo hizo el oficio de difuntos según el manual de la iglesia, le hizo el funeral a la iglesia. Después invitó a todos que rindieran un último homenaje a la muerta, a la ilustre muerta, que tenía muy buena fama en años anteriores, pero que tristemente había fallecido, y que le vieran el rostro por última vez. La gente estaba llena de curiosidad. Uno a uno fueron desfilando ante el ataúd, pero la escena era que se asomaban a ver el ataúd y se quedaban así y seguían andando pálidos. Venía el siguiente. Y entonces la gente estaba llena de curiosidad. Hasta los niños querían ver que había un esqueleto dentro de una momia. ¿Qué había dentro? Lo que había puesto en el fondo de la caja era un espejo. El hecho es que cuando alguien miraba, cada uno veía su propia cara como si fuese la iglesia difunta. El despertar de la iglesia no tardó en producirse. ¿Qué te pasa, iglesia amada? Cantaba Marcos Vidal, que no reaccionas. Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. ¿A que necesitamos un despertar, hermanos? Por el Espíritu Santo necesitamos que el Señor vuelva a avivarnos, vuelva a llenarnos de hambre, de sed, de fuego, de fuerza. Pero todo eso es por el poder del Espíritu. Y no solamente son emociones en la iglesia. Ay, vamos a la iglesia, vamos a sentir fuego. El otro día Ana sintió fuego aquí. Se asomó, estaba hablando y se asomó aquí. Aquí hay una vela encendida, ¿te das cuenta? Y estaba hablando y cuando nos dimos cuenta el fuego ya estaba por la espalda subiendo. ¡Hay fuego! ¡Aleluya! Pero era un fuego peligroso en este caso. No es solamente lo que pasa aquí. Qué sinvergüenza sois, ¿eh? El fuego, empezamos a oler a pelo chamuscado y era la pobre pastora. El fuego nos lleva a servir. El fuego nos lleva a amar y a darnos por los demás. Levanta la mano al cielo y ayúdame, Padre, lléname, Padre, llénanos, Padre. Queremos una iglesia viva, despierta, poderosa en Alicante. Amén. No queremos funerales. Bueno, y ahora para terminar, os voy a dar el trabajo. Estos son los objetivos, los 3 objetivos. Y ahora os voy a dar el trabajo de la iglesia según el libro de los Hechos y usando la palabra de hecho del Nuevo Testamento. La vida normal de la iglesia según, avanzamos gracias, estamos allá.
según el Nuevo Testamento. Número 1, el día a día de la iglesia en el primer siglo. Adoración, que la palabra en griego es latría. Latría. La iglesia primitiva, siguiendo el ejemplo de Jesús, se reunía regularmente para adorar. Las reuniones de adoración se convocaban cada primer día de la semana. W.T. Conner, destacado teólogo y educador, dice que la adoración de Dios en Cristo debe ser el centro de todo lo que la iglesia hace. Es la fuente principal de todas las actividades de la iglesia. Todo lo que hacemos debe ser adoración. Amén, hermanos. ¿Dónde lo dice? Hechos 2:46. Fíjate. Y perseverando unánimes cada día, subraya, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay otros textos, Hechos 27, el primer día de la semana se reunían los discípulos, 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana. Muy bien. Segunda, el trabajo de la iglesia, la segunda palabrita es la palabra querigma. Estamos aprendiendo griego, ¿eh? Proclamación, querigma, testificación. La iglesia como cuerpo es responsable de proclamar el evangelio y testificar de Jesús. La palabra es lo que significa eclesia, ekkaleo. Llamar es los de afuera y kaleo llamar a los de afuera. Pero ¿cómo llamamos a los de afuera? Con el anuncio del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces ahora Jesús lo hizo en su día, Marcos 1:14, ahora lo hacemos nosotros. Un ejemplo es Hechos 4:33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio, ahí está querigma, de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero también lo dice en Hechos 2:47, el Señor cada día añadía a los que habían de ser salvos. Hechos 16:5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día había todo lo saludable crece. Todo lo saludable se desarrolla. Si nosotros somos una iglesia saludable, vamos a llamar a los de afuera y el Señor añadirá los que han de ser salvos. ¿Alguien diga amén? 3, educación, que es la palabra didascalía. Lo que está haciendo Ana abajo con los niños, estoy haciendo yo aquí ahora también. La educación incluye todo el proceso por el cual la iglesia prepara a las personas a aceptar a Cristo y después de la conversión los guía hacia la madurez cristiana. Por ejemplo, Hechos 5:42, ahí lo tenéis en el PowerPoint. Todos los días, fijaos otra vez, estamos viendo el día a día de la iglesia en los Hechos. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y esa es la palabra didascalía. Vamos con el 4. Me encanta también la comunión o koinonía. Enrique y yo hemos hablado de que podamos tener un día de compañerismo próximamente, podamos pasar un día en la playa y comer juntos, por supuesto, tortilla de patatas, frito de magra con tomate. ¿Qué más se lleva a la playa? Esto nos puede faltar. Melón y sandía, es también pipas. Yo creo que sin pipas es imposible agradar a Dios también. Chipirones, así la lata. Tú te estás refiriendo a todo lo que son las latitas esas que va abriendo los mejillones. Pollo empanado, muy bien. Vosotros tenéis costumbre de pollo empanado. Qué buenos recuerdos. Pero lo de menos es la comida, lo importante es estar juntos, aunque si hay comida mejor. Vamos a buscar ese tiempo de comunión, es la palabra koinonía. Esto está en Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahí está, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También en Hechos 4:32 al 35 nos habla de esta realidad. Antes hemos visto que es iglesia, una comunidad de discípulos cuyas relaciones son de amor, alegría y mutua edificación. Vamos, yo pido que lo repitáis. ¿Qué es eclesia? Después de mí, una comunidad de discípulos cuyas relaciones son de amor, alegría y mutua
edificación. Eso es familia, nos edificamos unos a otros. Todo lo contrario a una iglesia con frialdad, con indiferencia, con problemas. Los diáconos molestados al fin se decidieron a ir y le dijeron, oiga usted, caballero, tendría la bondad de quitarse el sombrero porque estamos en la casa del Señor. Oh, por fin, contestó el supuesto irreverente. Creía que ya iba siendo hora de que me hablasen ustedes. He venido semanas y semanas a los cultos y nunca nadie me había dirigido la palabra. Y entonces adrede se quitó el sombrero. Qué triste, ¿no? Solamente se dirigieron a él porque era un irreverente. Me acuerdo una vez que estábamos recién empezando en nuestro pastorado allá en Águila y se me ocurrió ir un jueves a predicar en Bermuda. ¿Te acuerdas, Vanessa? Y una hermana dijo, ¿cómo puede ser? Se ven los pelos de las piernas mientras usted predica. Soy irreverente. Y otro hermano que venía de una secta, era una secta que ellos piensan que no tienen que evangelizar a gente del mundo, sino que su misión es sacar a los evangélicos de las iglesias para llevarlos a la verdad. ¿Sí? Sí, venían y al final les tuve que decir amablemente, o salen de aquí o tengo por ahí un rumano que no está muy convertido y les sacan. Bueno, y este hermano vio a mis hijos, los teníamos pequeñitos, y antes de empezar el culto, Vanessa les ponía ya a merendar, un sándwichito, algo, como en el templo de Dios. Empezó a hablarle así, no sé si te lo dijo a ti, fue a ti o a los niños, no me acuerdo, como en el templo de Dios están comiéndose un sándwich. Y digo, mira, el templo de Dios lo tiene aquí delante, somos tú y yo, y este local lo cuidamos, pero eso es pura religiosidad lo que traes. Qué triste, mis hermanos, que la gente no se encuentre con religiosidad, que se encuentre con amor, con una comunidad que lo sabe recibir. Y hoy en día vamos a recibir toda clase de personajes. El otro día nosotros nos visitó, hemos podido ayudar a un par de transexuales, ¿no? Y entonces nos visitó uno de ellos que le tocó la palabra y a pesar de tener apariencia femenina, entró al baño de los hombres. Y entonces vinieron corriendo los pequeñitos de Marcela y algunos más vinieron corriendo. Pato, hay una mujer en el baño de los hombres. Digo, tranquilos, vosotros amar a esa mujer. Qué líos, ¿no? Hoy en día nos están metiendo en unos líos que no veas. La comunión, la koinonía. Y por último, el número 5, el servicio o ministerio, la diaconía. La iglesia recibe su ministerio de Jesucristo. Él anduvo haciendo bienes y sanando, Hechos 10:38, ministrando a los necesitados. Nuestro ministerio, la palabra ministerio es diaconía, servir. Es por la misericordia de Dios y reflejando el Espíritu de Cristo. De nada nos sirve servir como lo haría cualquier persona. Por ejemplo, si tenemos un servicio de dar alimentos a los necesitados, de nada nos sirve hacerlo si no reflejamos el Espíritu de Cristo. Para eso ya hay ONGs que lo hacen. Tiene valor, pero no nos ha llamado Dios, nos ha llamado a hacerlo con la misericordia, con la compasión del Señor. Amén. Entonces, el servicio, la diaconía, incluye actos prácticos. Por ejemplo, Hechos 4, 34 y 35, no había entre ellos ningún necesitado. Todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Una de las cosas impresionantes de ese tiempo, de la unidad de la iglesia, es que todos lo tenían en común, menos la esposa, ¿verdad? Todos lo tenían en común. Había un sentido de compartir, que no hubiese ningún necesitado cuando está el amor de Dios. Cuando nosotros no tengamos en poco que seamos una iglesia chica, una iglesia pequeña, cuando estamos unidos, Dios puede hacer mucho con poca gente. Dios puede hacer mucho si estamos unidos. Vemos que unos pocos cambiaron el mundo, revolucionaron el mundo.
El punto es estar unido, estar con la visión y la misión correcta y llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, un pastor una vez visitaba un hospital y estaba ahí andando por la sala y viéndola, era un hospital psiquiátrico y la gente estaba loca, perdida. Imagínate, algunos estaban ahí, yo qué sé, eh, eh, hablándole a la pared, haciendo las cosas que hacen los locos, las cosas que hacen los locos. Y entonces algunos estaban así como medio cara de furia, de enfado, y el pastor iba al lado del director del psiquiátrico, dijo, ¿y como cuántos enfermos hay aquí? Dice, unos 800. 800. ¿Y cuántos enfermeros y personas para cuidarlos? Dice el director, no muchos. En realidad solo se necesitan 30 empleados para cuidar a todos los pacientes. ¡Ah! Esto me sorprende, dijo el ministro, porque suponiendo que todos ellos se pusieran de acuerdo en contra de ustedes, 800 contra 30, ¿qué podrían hacer los empleados? Dice, no se preocupe, los locos nunca se ponen de acuerdo. Y esta es una respuesta, hermanos, para las iglesias que están desunidas y llenas de disensiones. Si los locos no se ponen de acuerdo, ¿cómo quedan los miembros de una iglesia que tampoco se saben poner de acuerdo bajo la bandera de Jesucristo? O somos necios o somos locos. Pero si nos ponemos de acuerdo, unos pocos podemos hacer mucho. Den un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Entonces quiero preguntar, ¿cuántos quieren ser la iglesia de Jesucristo? ¿Y cuántos quieren ser un club religioso santurrón evangélico? ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a recordarlos. Número 1, hacer discípulos, los objetivos. Número 2, ayudar al crecimiento de los miembros, llevarnos a madurez. Y número 3, cultivar el poder espiritual y el servicio entre sus miembros. Esos son los objetivos. Y el desafío, por lo tanto, es ser discípulos de Jesús con madurez y con poder del Espíritu Santo. Ponte en pie y se lo vamos a pedir al Señor juntos en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo lo que es tu iglesia está en guerra. De hecho, una institución eclesiástica normalmente no tiene apenas dificultad, oposición. Pero cuando se desarrolla un poder espiritual y cuando estamos ganando almas para Cristo y haciendo discípulos, indudablemente se levanta la oposición y la guerra. Pero tú has dicho que las puertas del Hades no prevalecerán, no van a vencernos, porque tú capitaneas tu iglesia. A más persecución, más se multiplicaba el número de los discípulos, porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque se habían entregado en totalidad. Y yo quiero levantar mis manos al cielo, Señor, y decirte de todo corazón que yo y mi casa aquí estamos para servirte, Señor. Y que como congregación aquí a los pies del Rey, aquí estamos para servirte. Ayúdanos, danos la gracia de, en nuestros lugares de trabajo, en la universidad, en el vecindario, en el hospital, donde nos permites relacionarnos con otros seres humanos, servirles, que nos confundan con Jesús, llevarles tu luz, tu amor. Respáldanos, Espíritu Santo, con dones, con poder, con autoridad, para liberar a los cautivos, para sanar enfermos, para abrir ojos a personas que están ciegas en su incredulidad. Que el ministerio de Cristo siga a través nuestro y que podamos ver tu reino crecer, porque el aumento del reino no tendrá fin, Señor, hasta tu venida. Gracias
por el honor que es para mí y pienso que para todos nosotros ser parte de tu iglesia. Tú le dijiste a Pedro, bienaventurado eres, Simón, eres piedra, eres Petros. De ahora en adelante eres parte de esta iglesia, que yo estoy edificando. Y tú nos has hecho así, cada uno de nosotros ahora somos piedras vivas de tu edificio. Gracias, Señor.